Bienvenido de nuevo a la segunda parte de la evaluación de esta integral triple sobre la región E, donde es el tetraedro sólido definido por estos cuatro vértices. En la primera parte, determinamos el orden de integración, dado por Dirks, y los límites correspondientes de integración. En esta parte, queremos evaluar esta triple integral. Entonces, primero nos integramos con respecto a y, tratando a z como una constante, y por lo tanto, la antiderivada será z veces y. Bien, ahora necesito encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces realizaremos la sustitución de y. Entonces vamos a tener z veces la cantidad 3 menos 3 5x menos 3 2z. Menos cuando y es 0, por supuesto, tenemos 0. Observe cómo la nueva función integrada será 3z menos 3 5xz menos 3 2z al cuadrado. Cuando distribuimos z. Y ahora nos integramos con respecto a x, tratando a z como una constante. Entonces la antiderivada va a ser 3z veces x, o 3xz. Menos 3 5z veces x al cuadrado dividido por 2. Escribamos eso como veces 1 2x al cuadrado z, y luego menos 3 2z al cuadrado por x, o menos 3 2xz al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a mediante la sustitución de x. Y aquí es donde las cosas comienzan a complicarse. Primero sustituimos 5 menos 5 2z por x. Entonces aquí tendremos 3z veces x, que es 5 menos 5 2z. X, which is 5 minus 5 halves z. Y luego tenemos menos, esto va a ser 3 10. Tenemos z y luego x al cuadrado se convierte en una cantidad 5 menos 5 2z al cuadrado, menos. Aquí vamos a tener 3 2z al cuadrado por 5 menos 5 2z. Y luego, cuando x es 0, cada término tiene un factor de x, por lo que tendremos menos 0. Así que ahora vamos a distribuir aquí y aquí, y luego cuadrar la cantidad 5 menos 5 2z. Así que distribuyendo aquí vamos a tener 15z, y luego menos 15 2z al cuadrado. Aquí tendremos menos 3 10z veces. Cuando cuadremos 5 menos 5 2z, tendremos 25 menos 25z más 25 4z al cuadrado. Plus 25 fourths z squared. Todavía tendremos que volver y distribuir aquí. Y distribuyendo aquí vamos a tener menos 15 2z al cuadrado. Y luego tenemos más 15 4z en cubos. Y ahora debería distribuir de manera uniforme aquí y luego combinar términos similares. Entonces aquí vamos a tener 75 10z negativo, o menos 75 10z, y luego más 75 10z al cuadrado. 75 tenths z squared. Y luego tendremos menos 75 40z en cubos. 30ths z cubed. Y todavía tenemos menos 15 2z al cuadrado más 15 4z al cubo. Plus 15 fourths z cubed. Y ahora necesito combinar términos similares. Tenemos dos términos en cubos z aquí y aquí. Tenemos tres términos al cuadrado z aquí, aquí y aquí. Y tenemos dos términos z, aquí y aquí. Es posible que desee verificar esto, pero esto se simplifica a 15 8z en cubos. 15 eighths z cubed. Menos 15 2z al cuadrado, más 15 2z. Plus 15 halves z. Y finalmente nos integramos con respecto a z. Entonces, la antiderivada será 15 8 veces z a la cuarta dividida por 4.
menos 15 2 veces z al tercero dividido por 3 más 15 2 veces z al cuadrado dividido por 2. Primero, cuando z es 2, escribamos esto como 15 32 veces 2 al cuarto. Menos, aquí podemos simplificar, hay 1 3 en 3, y 5 3 en 15, por lo que tendríamos menos 5 2 veces 2 cubos más. Esto sería 15 4 veces 2 al cuadrado. Y luego, cuando z es 0, observe que cada término sería 0. Entonces, simplificando aquí, esto se simplifica muy bien a 5 2, que es igual a 2.5. Entonces hay bastante álgebra aquí para evaluar esta triple integral. Espero que hayas encontrado esto útil.